Amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes o muy buenas noches, donde se encuentren. Vamos a dar comienzo a la lectura de este fantástico libro, Sanación con forma, energía y luz. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir notando la profundidad de los temas directamente vinculados con esta obra, ¿ya? Y bueno, como siempre, vamos a iniciar el- la reunión de hoy con el Guru Yoga. Así que bueno, vamos a compartir pantalla y bueno, podemos hacerlo si no en español para que todos podamos sintonizar porque yo sé que nuestro grupo es variado. Bueno, por esta vez lo vamos a hacer también en tibetano, ¿de acuerdo? Che se de wa shenpe podrá To tren chen sa we la ma la so wa te za ge sen zo ka pa re po Korangi Sheparjingelo. En la corona de mi cabeza, palacio del gozo supremo, te rezo benevolente y preciado maestro raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Bienvenidos, reiteradas buenas noches, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Silvia, Rosemary, Miriam, Ivy, Casa, Numairama, Carlos y Andrea. Bien, entonces nos quedamos aquí. Nos quedamos exactamente en la página 14. Todavía estamos en la parte de la explicación de los elementos. Y bueno, aquí estamos. Entonces, esta no es una historia acerca de lo. Esta es una, perdón, disculpen, me equivoqué de párrafo. Aquí es. Esta no es una historia acerca de una creación que ocurrió en el pasado lejano. Es acerca de cómo vivimos como seres individuales y de la ignorancia y la iluminación. Si las cinco luces son reconocidas como la manifestación no dual e incesante de la base pura de la existencia, Kunchi, creo que sabemos todos qué es Kunchi, si gustan lo revisamos. La base pura de la existencia de todo le llaman Kunchi, ¿no? Entonces comienza el Nirvana. Si las cinco luces son percibidas de manera dual, si las cinco luces son percibidas de manera dual y se piensa que existe externamente como objetos de un sujeto, entonces el samsara comienza, ¿no? La conciencia despierta no se vuelve ilusoria o iluminada, permanece pura y no dual, pero las cualidades que surgen en ella pueden ser positivas o negativas. Si la conciencia despierta, se integra y se identifica con las cualidades puras, surge de la base un Buda. Si se integra y se identifica con las impuras, surge un ser samsárico. Bueno, creo que esa parte lo voy a repetir de nuevo. Dice, la conciencia despierta no se vuelve ilusoria o iluminada. Permanece pura y no dual, ¿ok? Pero las cualidades que surgen en ella pueden ser positivas o negativas. Si la conciencia despierta, se integra y se identifica con las cualidades puras, ¿ya? Surge de la base un Buda, ¿ya? Si se integra y se identifica con las impuras, surge un ser samsárico, ¿no? Creo que ya sabemos qué es el samsara, ¿no?
En este momento, ahora mismo, el proceso está en curso. Dependiendo de si integramos experiencia inmediata con la conciencia despierta no dual, o nos aferramos a la separación falsa de nuestro ser como sujetos que experimentan objetos o entidades externas. Nos encontraremos en el estado natural no dual o bien en la mente engañada. La historia de las 5 luces nos puede enseñar cómo trabajar con la experiencia. Lo que se manifiesta en la experiencia, por lo general, empieza en niveles sutiles y continúa hacia niveles más burdos. Así ocurre en cualquier proceso que conduzca a algo nuevo, a nuevas entidades, ya sea el nacimiento de una idea o de un planeta, ¿no? Es como que, de alguna manera, todo lo que nosotros percibimos y experimentamos está en un nivel burdo, pero todo eso antecede a lo que quizás en primera instancia o en una anterior instancia tiene que ver con lo sutil, con lo más sutil, perdón, con los pensamientos, ¿no? Y a su vez, estos pensamientos, ¿de dónde surgen? Bueno, vamos a continuar mejor aquí el libro. El cuerpo físico de un individuo comienza con un deseo que resulta en sexo, que hace que dos pequeñas células se unan y se desarrollen en un cuerpo humano completo. El lenguaje empieza con el sonido puro que conduce hacia un significado y a todas las filosofías y poesías de los seres humanos. Los físicos nos dicen que el universo nace de energía condensada en un punto sin dimensiones y que un proceso de estructuras cada vez más complejas surge en forma de estrellas, planetas y organismos. A menudo los problemas empiezan a partir de un malentendido, tal como una diferencia de ideas religiosas o políticas que dan como resultado altercados, antagonismos interminables y aún guerras. Las disposiciones y condicionamientos kármicos determinan la naturaleza del mundo que habitamos. Aquello que experimentamos de manera externa es una proyección de lo interno. Repito esta parte, aquello que experimentamos de manera externa es una proyección de lo interno. Para algunas personas este mundo es un infierno, para otras es el cielo. Las filosofías Bon y budista nos dicen que, más allá de todas estas diferencias, todos los objetos y todos los seres están desprovistos de existencia inherente y finalmente son insustanciales por completo. Repito, las filosofías Bon y budista nos dicen que más allá de todas estas diferencias, todos los objetos y todos los seres están desprovistos de existencia inherente y finalmente son insustanciales por completo. La física moderna acepta que la materia está hecha de energía y espacio. Podemos decir que todo es insustancial o vacío, pero ciertamente en nuestra experiencia, las cosas son sustanciales y separadas. ¿Ok? Si nos paramos frente a un camión que viene hacia nosotros, insistiendo en que es un fenómeno insustancial, nos arrollará. Pero debemos empezar a cambiar nuestra mentalidad con respecto a la condición de los fenómenos. Cuando continuamos reaccionando ante la experiencia como si estuviera hecha de objetos sólidos y entidades sustanciales diferenciadas, reafirmamos la continuación del mundo ordinario. No se trata de filosofía abstracta. Si reaccionamos ante nuestros problemas
como si fueran reales y sólidos, así lo son en nuestra experiencia. Pero si los reconocemos como efímeros o como espejismos, un despliegue de las energías elementales sagradas en un espacio vasto, dejan de ser problemas. Hasta aquí todo bien, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo, ¿ya? Dado que la historia de las cinco luces puras... Sí, Carlos, Hola. adelante. Sí, adelante. Sí, me quedé con el tema de la existencia inherente. O Ajá. sea, que uno cree que, por ejemplo, bueno, si vos encendés un fósforo, hay una causa, que es la fricción, Ujú, y hay eh, condiciones que lo sostienen, como el palito del fósforo que hace de combustible y el ujú. oxígeno. Entonces uno piensa que la llama es efímera o realmente no es permanente, digamos, porque depende de causas y condiciones. Sí, claro. O sea, Entonces, las cosas que tienen una existencia inherente es que no dependen de una causa o una condición. Entonces, ajá, me cuesta pensar que un ser no tenga existencia inherente porque en el fondo algo en el ser es eterno, que no tiene causa y condición, ¿no? No sé si me explico. sí, claro. O sea, siempre, al menos Bien. lo que he escuchado en el BON es que Mm, nosotros, claro, hay una interdependencia, ¿no? O sea, somos mm, en realidad, digamos que creo que esto lo está explicando en nuestra percepción de lo burdo y nosotros nos enganchamos en esta percepción burda y lo percibimos de repente como que yo soy independiente, tengo Por ejemplo, naturaleza diferente, claro. yo no tengo, no tenemos un yo real Ajá. que tiene una existencia inherente, No, pero claro. más atrás de ese yo hay como un continuo mental, no sé cómo decirlo, que se fusiona con Kunzi o con la Gran Madre, Ajá. y eso que se fusiona, no sé qué es, tiene una existencia inherente porque nunca nació y nunca murió, no sé cómo explicarlo. Claro, o sea, eh, cuando se hace referencia en este caso de los cinco elementos, hay una esencia pura de todos los elementos, que es un aspecto no dual incluso, ¿no? Si yo ya percibo ya, No, eh, digamos que lo no dual es lo que eh, tiene existencia real y lo demás tiene existencia inherente. No tiene existencia inherente, digamos. claro, claro, o sea, si yo ya lo percibo de como que yo estoy afuera y esto, perdón, como que Mm, esto está afuera y yo estoy acá, entonces ya estoy, ya entré, digamos, al samsara, ¿no? Como describe el sí, libro, ¿no? mm, Y claro, si yo estoy experimentándome, eh, esto quizás de repente nos recuerda cuando hacemos las meditaciones, ¿no? Hay un aspecto en que se nos dice, ¿no? Reconoce la quietud, el silencio y la espaciosidad, ¿no? Digamos que en el reconocimiento hay una sí, dualidad, ¿no? Pero sí, cuando ya se invita a cuando nos dice, ¿no? Sé esa quietud, sé ese silencio y sé esa espaciosidad, digamos que esa dualidad se rompe, ¿no? Claro, si ya la persona puede lograrse experimentar en esa unidad, ya no hay dualidad, ¿no? Pero mm, claro, digamos que como que estamos desandando, ¿no? Estamos aquí en sí, este punto en que percibimos todo separado y cuando desandamos en los procesos meditativos o de comprensión del mundo, es como que sí, efectivamente, pues mm, lo percibimos. mm. Pero no sé si Sí, habrá servido es, esta es, conversación. es experimentar en realidad. Sí, sí, no queda otra, sí. Sí. Bien, Claro, gracias. gracias también. Felizmente que también esta obra, bueno, trata incluso Tenzin de ser lo más sencillo posible, ¿no? Porque yo sé que estas cosas no son tan fáciles de comprender, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, entonces, dado que la historia, dice, de las cinco luces puras, no es la historia que la ciencia nos relata, puede ser tomada como una fantasía, como algo que no es verdadero, lo que usualmente significa que no es un hecho.
Las 5 luces puras no pueden ser medidas o pesadas. No son hechos de la manera en que lo es un auto o una tormenta. Pero los hechos no son toda la verdad. Las enseñanzas espirituales continuamente lo demuestran. Mientras que nosotros aceptamos como un hecho que existimos rodeados de cosas sustanciales inanimadas, así como de entidades sustanciales vivientes, el Dharma nos dice que no hay cosas ni entidades separadas, intrínsecamente existentes. Vamos a leer lo que significa el Dharma para poderlo comprender, ¿ya? Porque quizás tengamos ideas diferentes. El Dharma aquí en el glosario se explica como que es un término muy amplio, ya que Dharma tiene múltiples significados. En el contexto de este libro, Dharma se refiere tanto a las enseñanzas espirituales, que provienen básicamente de los Budas, como a la senda espiritual misma. Dharma también significa existencia y generalmente se usa en plural, fenómenos. ¿Ya? Entonces, bueno, acá ya nuevamente vamos a encontrar un Dharma, ya bueno. Así como entidades sustanciales vivientes. El Dharma nos dice que no hay cosas ni entidades separadas intrínsecamente existentes. Nadie nos puede demostrar el amor como un hecho, pero cuando nos enamoramos, sin duda el amor es real. Los 5 elementos son verdaderos, como lo es el amor y como lo es un automóvil. Un auto está hecho de elementos: la tierra dura del metal, el agua de la gasolina y el aceite, el fuego de la combustión, el aire que permite que el gas se queme y el espacio que permite que el auto exista. Considera por un minuto que el auto no es tal. Considéralo como la interacción de los 5 elementos. Así es como tenemos que pensar acerca de los elementos. La historia de los 5 elementos y las historias que aparecen más adelante en el libro no tienen propósito de entretener al lector, ni deben ser consideradas como hechos. Más bien esta historia es más verdadera que los hechos. Y por eso, si es comprendida realmente, puede cambiar la manera en la que experimentamos el mundo. Con un entendimiento profundo de cómo el mundo, aparentemente sólido, es en realidad la interacción de luz elemental pura, podemos encontrar la paz aún en un mundo aquejado de problemas. Las dificultades pueden ser erradicadas antes de que se manifiesten y finalmente la naturaleza de la mente puede ser realizada en su totalidad. Hay una secuencia o curso de todas las cosas que surgen. Sabiendo esto, podemos saber cómo detener los procesos negativos e iniciar y sostener los procesos positivos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Vamos a leer un párrafo más. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo está bien? Bueno, más adelante el libro está más interesante porque hay prácticas incluso, pero es importante llegar a la comprensión. Vamos a tocar hasta la página 19 entonces. Disolución de los elementos. La disolución de los elementos. La manifestación sustancial comienza en la dimensión sutil. La manifestación sustancial comienza en la dimensión sutil, no física. Todo comienza allí, en la dimensión no física de los elementos y avanza hacia la manifestación más densa. ¿Ya? Este es el proceso creativo por medio del cual las cosas y las entidades surgen. El proceso de la muerte, descrito en la oración que aparece al principio de este libro, se mueve en dirección contraria desde lo sustancial
hacia lo insustancial, ¿no? Un poco para que quede entendido esto, en la parte inicial de este libro, justamente se comparte, tengo entendido, la plegaria del bardo, creo. Sí. Por si acaso, la oración que está al principio del libro, para que todos lo podamos entender, es oración del estado intermedio, la guirnalda preciosa, ¿no? Entonces, no lo leímos esto, pero voy a leer un párrafo para que entiendan el contexto, ¿no? Dice, en el estado intermedio, que es esta vida, el momento presente, uno no reconoce su propia mente y se ve distraído por actividades ilusorias. Se refiere al estado intermedio cuando, digamos, entre una existencia y otra existencia, cuando la persona, digamos, comienza a pasar por el proceso lento, gradual de la muerte, ¿no es cierto? De la muerte física, ese es un estado intermedio, ¿ya? Eso obviamente ya lo aprenderemos cuando de repente con un maestro lama nos enseñe sobre el bardo Todol o sobre las prácticas de Powa, por ejemplo. Hay prácticas que están dentro del Bon que nos enseñan en detalle estos aspectos, ¿no? Pero un poco les describo, dice, en el estado intermedio que es esta vida, el momento presente, uno no reconoce su propia mente, dice, y se ve distraído por actividades ilusorias en el estado intermedio. No se acuerda de la impermanencia y la muerte, persigue solo las metas de esta vida y se ve atado por el sufrimiento del nacer, la vejez, la enfermedad y la muerte. Que cuando este cuerpo ilusorio presente se encuentre de pronto con su enfermedad final, pueda yo autoliberar todo apego a los objetos de la materia y de la mente. Oh Maestro, desde tu comprensión bendíceme, bendíceme para que pueda yo cortar las visiones ilusorias del bardo, ¿no? Todas esas visiones de ese estadio intermedio. Bendíceme para que pueda yo conectar el espacio madre vacío al hijo conciencia. Y cuando se fusionan, se convierten en uno solo. Por si acaso hay que comprender eso. Ya, retomamos entonces aquí la lectura del libro. Dice, el proceso de la muerte, ya estamos retomando la página 17. El proceso de la muerte descrito en la oración que aparece al principio de este libro, ¿no? Les leí un párrafo para que puedan comprender un poco a qué se refiere, se mueve en dirección contraria, ¿no? Es como un desandar, digamos, ¿no? Desde lo sustancial, ¿no? Lo sustancial que digamos que es cuando se está experimentándose el cuerpo, pues digamos, en todo este proceso, ¿no? Desde lo sustancial hacia lo insustancial, ¿no? En cada etapa de la muerte, regida por la disolución de los elementos, se van disolviendo estos elementos internos, la persona que muere experimenta fenómenos físicos y visiones particulares, ¿ya? Estos están relacionados con la energía de cada elemento. En esta disolución, ya uno tiene experiencias, estos están relacionados con la energía del elemento tierra que se disuelve en el agua, ¿no? Por eso es que algunas personas experimentan que se hunden, ¿no? El agua en el fuego, ¿no? El fuego en el aire y el aire en el espacio. Repito, estos están relacionados con la energía del elemento tierra que se disuelve en el agua en el fuego, y el fuego en el aire, y el aire en el espacio. Y ahí estaría ese proceso de disolución hasta encontrarse en ese estadio que es el espacio, la gran madre que sostiene todo. Los practicantes tántricos se encuentran regularmente en el proceso de la muerte para que cuando ésta ocurra puedan encontrar una senda a través de ella, mantener la conciencia despierta y realizar completamente la práctica. El proceso de la disolución no solo está relacionado con la muerte, sino también con los procesos de dormir y de despertar. Así como la muerte puede revelar a los practicantes preparados aquello que es inalterable y no originado. También la disolución de los elementos en la experiencia puede conducir a la comprensión fundamental de que todo lo que existe es espacio y luz pura.
Vamos a leer este capítulo y ahí terminamos, una página y media. La comprensión a través de los elementos. La anterior que vimos tiene que ver la disolución de los elementos, que hemos explicado brevemente, y esta se titula La comprensión a través de los elementos. Pensar en términos de los elementos no significa renunciar a nuestro entendimiento de la química, de la física, de la medicina y la psicología moderna. Los elementos nos proporcionan un, una metáfora más fundamental que nos ayuda a explicar la dinámica que está detrás de estas disciplinas. Mediante el entendimiento de los elementos, podemos ver que las dimensiones de la experiencia, aparentemente distintas, en realidad solo son niveles más sutiles o más densos de los elementos. Un exceso de fuego, por ejemplo, se manifiesta tanto en la dimensión física como en la energética, mental y espiritual. Estas dimensiones no son distintas realmente, son presentaciones más refinadas o más densas de los mismos componentes básicos. Así el fuego es tanto la energía del sol, dadora de vida, como el incendio forestal que destruye la vida. El calor del sistema digestivo, la creatividad de la mente, la luz roja del arco iris, el fenómeno de la temperatura, las emociones de odio y de deseo, la calidez de la compasión, la sabiduría del discernimiento y uno de los 5 aspectos más sutiles y fundamentales del ser. Cuando entendemos el carácter inclusivo de los 5 elementos, vemos que todo surge de manera conjunta. Nada está completamente separado de ninguna otra cosa, y todo se ve afectado por todo lo demás. La ansiedad puede ser calmada por medio de rituales, medicamentos, ejercicio, meditación, amor, masaje, un baño caliente, porque la ansiedad es un exceso de fuego o aire, o una insuficiencia de tierra o agua. Cualquier cosa que esté relacionada con este desequilibrio en cualquier nivel tendrá un efecto en todos los niveles. Con que un elemento se desequilibre, obviamente puede también desarmonizar los otros. Desde luego, en un momento dado, un método puede ser más adecuado que otro. Si estás sangrando, es mejor ponerte una venda o amarrarte a un torniquete para hacer yoga. O si estás atascado en el mal humor, es mejor ser capaz de trabajar con la energía en tu cuerpo que recurrir a la cirugía. Este punto de vista también es aceptado en Occidente, aunque no se lo expresa de esta manera. Ha llegado a ser del conocimiento común que la enfermedad en el cuerpo afecta el estado de ánimo y la mente, y que la mente afecta las emociones y el cuerpo. Ahora, esto nos hace o nos parece obvio, pero solo recientemente la medicina occidental ha empezado a recetar prácticas de relajación, ejercicio, meditación y yoga para revertir las enfermedades del corazón y cómo ayuda en los trastornos de estado de ánimo. Si aplicamos una comprensión de los elementos a nuestra experiencia, podemos describir y examinar de manera útil cualquier situación en cualquier dimensión. Cuando experimentamos niveles más burdos o más sutiles de los elementos, estamos experimentando niveles más burdos o más sutiles de nosotros mismos. Repito este último párrafo. Cuando experimentamos niveles más burdos o más sutiles de los elementos, estamos experimentando niveles más burdos o más sutiles de nosotros mismos. Listo, entonces nos quedamos acá. Y ahora vamos a hacer la práctica de meditación.
esta práctica de meditación que compartimos los 10 va a ser mucho mejor. Cuando practicamos la meditación así en colectivo se hace una fuerza especial. Así que, bueno, nos ponemos en la postura adecuada. En este mismo libro también más adelante se describe cómo se hace la práctica de las 9 respiraciones. Y cuando toque esa parte, nos vamos a detener para detallar los aspectos puntuales de la práctica, que es tremendamente importante. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos a dar comienzo a, a esta práctica. ¿Ya? Práctica guiada de las 3 puertas al refugio interior. Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos. Las 9 respiraciones de purificación. Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los 3 canales. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes.
la puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo. Desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud. La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior. La quietud que no depende de la ausencia de movimiento. La quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable. A través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos. Cada movimiento, cada materia está solamente presente
en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, el Dharmakaya, Bon Yugyu. Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo, como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción. Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Ahora sé completamente consciente de tu habla. Lleva tu atención hacia tu garganta. Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. Sé consciente del silencio dentro de ti. Siente el silencio y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, del silencio de ser. Del silencio de este momento. En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. Hay una presencia de la conciencia. Un sentido de saber completamente, de ser completamente. Un sentido de conectividad. Esa presencia de conciencia es la luz interior. Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. Permanece en ese refugio interior. La conexión entre esa conciencia y la luz.
Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku. Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente. La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. Sé consciente de ello. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de calidez. Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, esas cualidades son como una manifestación nirmanakaya, trulpi ku. Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, esa naturaleza y esencia. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa conciencia. Esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua. Bien, lentamente abrimos los ojos y estamos listos para que el beneficio de nuestra práctica beneficie a todos. Dedicatoria. Kosonta peke waka jipa kanzon zen 学南 Shenam
son sa electricum jane ko son so Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, muchísimas gracias por haberme acompañado. El libro está muy interesante. Vamos a continuar el próximo miércoles avanzando y practicando. Gracias por acompañarme, gracias a todos ustedes, gracias a Andrea, a Carlos, a Casa Numairama, Ivy Mota, Magdalena, Miriam, a Red Meetings, Rosemary y Silvia. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, Gracias. gracias, Gracias a todos. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias. gracias. Gracias, gracias también, gracias. Bueno.